Lovecraft vivió a comienzos del siglo XX en una sociedad marcada por fuertes contrastes. Avanzaba la ciencia moderna, especialmente la astronomía, mientras declinaban las viejas cosmovisiones, lo que alimentó tanto el auge del espiritismo como el racismo científico y eugenésico de la época. Lejos de las supersticiones populares, Lovecraft abrazó con fervor el racionalismo y el método científico, polemizando incluso contra astrólogos y charlatanes. Sin embargo, su formación también estuvo impregnada de tradición puritana y prejuicios raciales muy comunes en la Nueva Inglaterra de entonces. Esta mezcla de modernidad científica, espiritualismo decimónico y moral autoritaria, además del nacionalismo anglo-protestante de su entorno, constituye el trasfondo social que alimenta su obra. La visión cosmológica de Lovecraft es radicalmente nihilista. En su universo no hay un dios benevolente ni propósito espiritual, sino un vasto abismo cósmico habitado por entes indiferentes o malévolos. No hay amor, no hay redención. Incluso la búsqueda del conocimiento se resuelve en un naufragio sin esperanza, reflejando una teodicea en la que el mal es inherente a la realidad y la esperanza humana es vana. Para articular esta mitología, Lovecraft recurrió a un elaborado tejido de intertextualidades, inventó grimorios y textos ocultos ficticios y los entrelazó con ecos de tradiciones esotéricas reales. En sus relatos aparece un Necronomicon de Abdul al-Hazred como piedra angular, un libro mágico que simboliza la curiosidad humana por lo desconocido. Lovecraft reforzó la credibilidad de su cosmogonía incorporando todo tipo de datos verídicos a su mitología. Menciona al ocultista John Dee y remite a grimorios auténticos como la Clavícula de Salomón, creando así la impresión de que sus textos ficticios comparten raíces con el saber oculto tradicional. De este modo, su universo fantástico se sostiene en una densidad conceptual, criaturas primigenias y cultos arcanos que parecen surgir de una estirpe literaria de místicos y alquimistas. Lovecraft partió además de una rica tradición literaria del terror. Sus precursores incluyen a Edgar Allan Poe, Arthur Machen o Lord Dunsany, autores que exploraron los misterios sobrenaturales y la magia antigua. En particular, el mismo ciclo de los mitos de Cthulhu reconoce la influencia de Arthur Machen y otros escritores del Weird Fiction. A su vez, el autor asimiló ideas místicas y antropológicas, por ejemplo, ideas del antropólogo George Fraser o el visionario Emanuel Swedenborg. Aportaron un trasfondo indirecto a los conceptos de ciclos cósmicos y realidades paralelas. En suma, la cosmogonía lovecraftiana surge de un diálogo complejo entre su radical escepticismo y la tradición esotérica, reflejo de las tensiones culturales de las entreguerras, crisis de fe, avances científicos o terrores raciales. Para organizar el análisis, distinguiremos tres grandes grupos de fuentes en la obra de Lovecraft, cada uno de los cuales vamos a revisar. Primero, libros y grimorios ficticios, textos inventados por él o por autores afines que aportan autoridad literaria a sus relatos. Ejemplos célebres son el Necronomicon de Abdul al-Hazred y el libro de Avon de Clark Ashton Smith, así como obras apócrifas creadas por colaboradores del círculo de Weird Tales, como el The Vermis Mysteries de Robert Bloch. Estos volúmenes ficticios, que alternan entre diarios enloquecidos, códices mágicos y bibliotecas imaginarias, funcionan como puntos de conexión entre sus cuentos, suministrando detalles, invocaciones, rituales, genealogías de dioses que dan consistencia interna a la cosmogonía lovecraftiana. 2. Obras no ficticias sobre magia subdivididas en ocultismo, alquimia, brujería y criptografía. Libros reales de diversas tradiciones esotéricas a los que Lovecraft hace referencia directa o los asocia indirectamente con su mitología. Aquí entran los tratados renacentistas, por ejemplo, De Oculta Filosofía de Cornelio Agripa o la obra de Robert Fludd sobre el microcosmos y el macrocosmos. Los manuales de demonología y brujería medieval, como el Directorium Inquisitorum de Nicolás Eymerich o los textos de Jean Bodin y Cornelio Agripa, así como los escritos sobre magia ritual, la esteganografía y poligrafía de Johannes Trithemius, manuales de conjuros de Eliphas Levi o John Dee. Algunos de estos textos Lovecraft los cita nominalmente o evoca su espíritu. Por ejemplo, personajes de sus relatos consultan grimorios verdaderos o crónicas mágicas para enfrentar a las criaturas primigenias. En conjunto, este arsenal de literatura hermética real dota de profundidad histórica a su ficción y conecta su panteón mitológico con una tradición oculta reconocible. Sobre estos cuatro subgrupos de saberes se crea la cosmovisión y antiteodicea de los mitos de Cthulhu, por lo que analizaremos individualmente cada uno de estos subgrupos.
El primer subgrupo reúne los tratados de alquimia, una tradición que trasciende la simple búsqueda del oro y que Lovecraft reinterpreta como una disciplina liminal, suspendida entre ciencia medieval, metafísica y superstición. En su época, muchos de estos textos eran accesibles solo a iniciados y representaban un tipo de conocimiento prohibido, una ciencia anterior a la ciencia. Para Lovecraft, la alquimia constituye un archivo fósil de saberes arcanos, un conjunto de saberes que, aunque desacreditados por la modernidad, conservan todavía un prestigio simbólico. De ahí que aparezcan mencionados en obras como el caso de Charles Dexter Ward, donde su protagonista explora genealogías esotéricas y fórmulas ocultas en manuscritos que evocan obras reales como La clave es alquimia, los tratados de Robert Fludd, el de lápide filosófico atribuido a Johannes Trithemius, las instrucciones del misterioso Atrevius o los compendios químicos de Roger Bacon. También nombres como Geber, Hermes Trismegistus o la Turba Philosophorum aparece como herencia directa de la tradición hermética. Estos textos no se presentan como ficciones, sino como fragmentos de una historia secreta del conocimiento humano, un linaje esotérico que Lovecraft coloca en continuidad con sus propios mitos. La alquimia, entonces, funciona como un puente conceptual entre lo que fue considerado un saber arcano auténtico y lo que, en su ficción, constituye la puerta hacia entidades y dimensiones inconcebibles. Es decir, en la tradición literaria de Lovecraft es gracias a prácticas como la alquimia que es posible que entidades de mayor o menor dimensión tengan interacción con otros planos o mundos, no necesariamente dimensiones mayores, sino otras manifestaciones del arquetipo de una persona, como en el cuento de Salafaes, donde el concepto de muchos mundos, multiverso, se presenta y a través de las puertas de la llave de plata, con la idea de la fragmentación infinitesimal de un arquetipo. Así, la alquimia de Lovecraft, dentro de su panorama filosófico como materialista científico, se entiende como el control mediante saberes arcanos y conocimiento revelado para transubstanciar la materia a otros planos de su dimensión 3D para obtener conocimientos antiguos o relacionados con el archifósil, concepto que explicaré más adelante. El segundo subgrupo remite a los tratados de criptografía medieval y renacentista, obras destinadas originalmente a ocultar mensajes, cifrar correspondencia diplomática o codificar saberes considerados peligrosos. Lovecraft, que rara vez tuvo acceso directo a estos textos, toma sus nombres de la Enciclopedia Británica y los utiliza como referencias para reforzar el aura de erudición arcana en relatos como El horror de Dunwich, sin importar su conocimiento real de estos materiales. Comprende el trasfondo conceptual, la idea de que existen técnicas para escribir aquello que no debe ser leído. Entre los títulos citados figuran Cryptomenesis Patefacta de Johann Falconer, De Furtivis Literarum Notis de Giovanni Battista della Porta, la Cryptographic de Johann Ludwig Luba, la Poligrafía de Trithemius y el Tratado de Blaise de Villeneuve sobre cifrado polialfabético. Aunque para Lovecraft se trataba sobre todo de referencias nominales, su presencia tiene una función clave: mostrar que el universo esconde mensajes enterrados bajo capas de cifrado ancestral. La criptografía se vuelve así un símbolo de gran enigma, una metáfora del vacío cognoscitivo donde el ser humano intenta interpretar trazos de razas antiguas y civilizaciones no humanas. En el cosmos lovecraftiano, todo lo crucial está cifrado y la criptografía medieval representa precisamente la matemática del ocultamiento que estructura esta imposibilidad de acceso al conocimiento absoluto. Aunque no sea parte activa de las historias de Lovecraft, sí es parte de los conceptos e ideas esteganográficas que incluye Lovecraft para sus dioses, lo que en simples palabras podemos explicar como las historias y personajes evocan mensajes más allá de lo evidente, ya que incluso de forma nominal, Lovecraft termina referenciando en sus historias obras de gran importancia como la ya citada Poligrafía de Trithemius, donde se presentó por primera vez, que tengamos registro, el alfabeto tebano, atribuido por estos autores al supuesto hijo de Euclides, Honorio de Tebas. Después se ha popularizado como el lenguaje de las brujas en ciertos sectores esotéricos gracias a De oculta filosofía de Cornelio Agripa, estudiante de Trithemius. Un elemento histórico como este no es ni mencionado o reflexionado por Lovecraft, quien conocía solo nominal y no internamente las obras que mencionaba en sus historias, como admitió en una carta de 1920 de haber tomado varios títulos de obras citados en la novena Enciclopedia Británica, publicada en latín. Pero incluso esto solo refuerza la idea de Lovecraft sobre conocimientos ocultos e interconectados que revelan una historia escondida en elementos de la historia o cultura popular, ya que como autor de literatura no debe tener exactitud histórica, por lo que estos elementos sirven exactamente para que los lectores de sus historias investiguemos y conozcamos las conexiones, reales o no, de las historias con el ocultismo.
El tercer subgrupo concierne a la brujería, una tradición que combina superstición, represión institucional y teología demoníaca. Lovecraft recoge esta línea heredada de autores como Edgar Allan Poe, quien ya empleaba referencias inquisitoriales como el Directorium Inquisitorum de Eymerich. En su propio trabajo, Lovecraft articula un repertorio de fuentes que evidencia tanto la historia de la persecución religiosa como la genealogía del pensamiento mágico en Occidente. Entre ellas se encuentran la Daimonolothrya de Remigius, el terrible Magnalia Christi Americana de Cotton Mather, el Saducismus Triumphatus de Joseph Campbell o el Wonders of the Invisible World también de Mather. Estas obras representan la institucionalización del miedo, textos que pretendían documentar posesiones, aquelarres y pactos diabólicos como parte de la lucha moral entre la cristiandad y sus enemigos. Lovecraft transforma este material. No le interesa la brujería como práctica religiosa o superstición, sino como evidencia de que la humanidad siempre ha sido consciente, aunque sin comprenderlo, de la presencia de fuerzas extrahumanas. A esto se añade el influjo del polémico The Witch Cult in Western Europe de Margaret Murray, cuya teoría de cultos precristianos organizados inspiró a Lovecraft a imaginar religiones arcaicas conectadas con razas extraterrestres, pero también es evidente que Lovecraft proyecta en este subgrupo sus propios prejuicios raciales y civilizatorios. Textos como The Horror at the Red Hawk revelan una lectura distorsionada del otro cultural o la otredad, al que asocia con cultos primigenios y entidades malévolas. En resumen, la brujería en Lovecraft no es un residuo del pasado, es un índice teológico de la persistencia del mal en un universo sin Dios, la capacidad humana para ascender más allá de lo que puede conocer el saber natural como las ciencias, ya que en obras como Los sueños en la casa de la bruja se trata esta relación entre la física, como el estudio de las estructuras y mecanismos que componen a la realidad, la cual es infinitesimalmente mayor incluso en el sentido dimensional, ya que yuxtapone las dimensiones como emanaciones de los planos superiores e inferiores, además de los intersticios que hay entre las dimensiones, en la visión de relatos como A través de las puertas de la llave de plata. El cuarto subgrupo está compuesto por un amplio espectro de obras esotéricas, antropológicas y místicas que influyeron de manera directa o indirecta en la construcción del imaginario lovecraftiano. Aquí destaca la antropología comparada de James George Frazer en La rama dorada, la cual alimentó su comprensión de los ritos ancestrales y la noción de ciclos de muerte y renacimiento visibles en La llamada de Cthulhu. Aparecen también referencias teosóficas como el libro de Disan, texto de origen tibetano y el supuesto libro más antiguo de la historia, obras ocultistas decimónicas como el libro de Thoth, la cosmología esotérica de W. Scott Elliot sobre Atlantis y Lemuria, así como textos míticos de tradición hebrea como el Zohar. Se suman obras pseudocientíficas, arqueológicas o teúrgicas como la Ars Magna Generalis et Ultima atribuida a Ramón Lull, que Lovecraft menciona en el caso de Charles Dexter Ward. Este conjunto heterogéneo, que mezcla religión comparada, mitología, ocultismo moderno, arqueología especulativa y misticismo cabalístico, cumple una función esencial. Proporciona un marco global de interpretación del mundo antiguo, ofreciendo a Lovecraft un vocabulario simbólico para imaginar civilizaciones desaparecidas y poderes extradimensionales. Aunque suele tratar estas obras con escepticismo absoluto, se apropia de sus ideas para articular una cosmogonía donde mitos humanos y razas extraterrestres convergen en un mismo tapiz histórico. En este sentido, el esoterismo misceláneo no es un adorno en su narrativa, es la estructura conceptual que le permite pensar un universo poblado de dioses indiferentes, ciclos cósmicos y saberes perdidos que anteceden a la humanidad por eones. En conexión con el anterior subgrupo tenemos al siguiente y último grupo. Textos y tradiciones antiguas que Lovecraft alude apenas tangencialmente, pero que ambientan atmosféricamente su universo. Se trata de fuentes históricas, mitologías clásicas, leyendas bíblicas apócrifas, mitos mesopotámicos, visiones gnósticas, crónicas de viajeros del mundo arcano y estudios antropológicos, por ejemplo, ya mencionado La rama dorada de James Frazer, que sugieren ciclos míticos y cataclismos cósmicos. También se incluye la obra de pensadores religiosos como Emanuel Swedenborg, místico sueco cuyas visiones del más allá inspiraron indirectamente el tono onírico de algunos relatos, y las corrientes esotéricas modernas, teosofía, masonería de la época, etc., que aunque Lovecraft negó su credibilidad, alimentaron el trasfondo conceptual de sus historias. Estas referencias dotan de un aire histórico a su mitología. Aunque él admite que el Necronomicon es pura ficción, juega con ideas de ciclos cósmicos y orígenes arcaicos del hombre, propias de la teosofía, para construir su cosmogonía. Si quieren conocer mejor la misma junto con la escala de los dioses de Lovecraft, pueden ver mi videoanálisis sobre Azathoth y la cosmogonía. Con esta introducción de las referencias de Lovecraft, vamos directamente al tema más denso e interesante: los postulados de Miyazu en Después de la finitud, sobre la extraciencia en Lovecraft y la metafísica que hay detrás de los mitos.
La idea de correlacionismo hace referencia a la posición filosófica según la cual el ser solo se comprende en relación con el sujeto que lo percibe. Este planteamiento, originado en Kant en Crítica de la Razón Pura y retomado por Heidegger en Ser y Tiempo, implica que conocemos únicamente los fenómenos tal como se nos aparecen, pero nunca accedemos a la cosa en sí, más allá de nuestras estructuras cognitivas. En otras palabras, todo lo pensado está condicionado por la mente humana y la realidad independiente queda siempre en el umbral de lo incognoscible. Lovecraft, sin embargo, parece desafiar estas restricciones. Su literatura evoca una realidad cósmica que persiste por sí misma, más allá de cualquier perspectiva humana. La obra lovecraftiana apunta a una metafísica absoluta que escapa de la correlación sujeto-mundo. En sus relatos aparecen criaturas y regiones cuya mera existencia no depende de nuestra experiencia ni de las categorías humanas. Estas presencias ultraterranas, monstruos primigenios, dimensiones inconmensurables, ponen en manifiesto los límites del correlacionismo clásico. Lovecraft obliga al lector a reconocer que el cosmos puede ser radicalmente ajeno a la conciencia humana. La noción del archifósil, introducida por Mei Su en Después de la Finitud, designa los restos materiales de un evento ancestral, vestigios que confirman la exigencia de un mundo previo a nuestra historia. Un archifósil es la prueba de una realidad anterior a la existencia humana. Recupera esta idea de Lovecraft, que es clave en su literatura. Sus relatos abundan en ruinas prehistóricas, artefactos alienígenas y símbolos arcanos que señalan civilizaciones olvidadas en el abismo del tiempo. Las ciudades sumergidas en el hielo antártico de En las montañas de la locura pueden entenderse como archifósiles cósmicos, indicios literarios de un pasado remoto tan vasto que desafía la imaginación. Este giro hacia un pasado inconmensurable conecta con la idea del tiempo profundo desarrollada por la geología y la teoría de la evolución. Lovecraft sitúa sus horrores en un universo cuya escala temporal supera con creces la vida humana. Obras literarias clásicas ya insinuaban esta distancia temporal. Mary Shelley en el moderno Prometeo o Frankenstein aludió al poder de la ciencia para manipular la vida, estableciendo un precedente de creación desafiante a la naturaleza. En Lovecraft esa escala es mucho mayor. Por ejemplo, el escritor William Hope Hudson en El País de la Noche traslada la acción a un futuro tan remoto que la Tierra se ha transformado por completo. Junto con referencias científicas reales como geología, paleontología o astronomía, estas ficciones ilustran un cosmos en el que el tiempo profundo revela extensiones temporales inconcebibles, un escenario donde los archifósiles lovecraftianos cobran sentido como huellas de eras arcaicas. El concepto de extraciencia implica saberes y realidades que trascienden los límites de la ciencia humana. Aquí lo distinguiremos en tres niveles: la extraciencia epistémica, formas de conocimiento inaccesibles para la ciencia ordinaria; la extraciencia ontológica, modos de existencia ajenos a nuestras categorías conocidas; y la extraciencia absoluta, un saber último que queda fuera de la relación sujeto-mundo. Esta tríada remite a la tradición filosófica. Kant, en la Crítica de la Razón Pura, postuló el noúmeno inaccesible y Lovecraft lo traduce en entes completamente extracientíficos. Según Kant, lo trascendente escapa de la experiencia y de igual modo los horrores lovecraftianos son irreductibles a la lógica humana. En su obra aparecen entidades imposibles que ejemplifican estos niveles de extraciencia. Criaturas como Cthulhu o Yog-Sothoth encarnan una existencia ontológicamente distinta. Sus aspectos y naturaleza no responden a ninguna ciencia conocida. Autores de terror aportan antecedentes literarios a lo inexplicable. Por ejemplo, Algernon Blackwood en Los Sauces describe una fuerza sobrenatural inacible entre la naturaleza cotidiana. Franz Kafka en La Metamorfosis convierte lo familiar en lo grotesco al transformar a Gregorio Samsa en un insecto extraordinario. Estas figuras literarias anticipan lo que Lovecraft desarrolla, presencias que no pueden ser filtradas por la razón. La fantasía lovecraftiana coquetea con el concepto kantiano del noúmeno y lo expande al terror cósmico, donde lo imposible se manifiesta sin protección racional. A pesar de su fantasía radical, Lovecraft apoyó muchos de sus invenciones en conceptos científicos. Un antecedente clave es Mary Shelley con Frankenstein o el moderno Prometeo ejemplifica cómo la ciencia, la electricidad de Galvani, la experimentación con la vida, puede mezclarse con el terror, sentando las bases de la ciencia ficción. Lovecraft heredó esa tradición de mezclar ciencia y horror. Por ejemplo, admiraba las matemáticas avanzadas. La teoría de conjuntos de George Cantor, que introdujo la idea de infinitos de distintos tamaños, le resultó poéticamente afín para describir la inmensidad del cosmos y los infinitos mundos paralelos. En muchos relatos se utilizan alegorías científicas, menciona geometría no euclidiana en la arquitectura de ciudades extraterrestres o hace referencias a fenómenos astronómicos y geológicos reales para dotar de verosimilitud a sus mitos. En síntesis, la ciencia en Lovecraft no es un asunto menor. Se sabe que cultivó una actitud casi científica. Le interesaban la astronomía y la física de su época para justificar tramas sobrenaturales,
Así, elementos como la velocidad de la luz, la composición del universo o la escala de las eras geológicas aparecen en el trasfondo de sus historias. Esta hibridación refuerza la idea de que lo extraordinario Lovecraftiano no es pura fantasía caótica, sino un esfuerzo por fundamentar lo inconcebible con datos reales. George Cantor y otros pioneros científicos, exploradores del infinito, de las dimensiones ocultas, sirven de puente conceptual entre las matemáticas y el espanto cósmico de sus relatos. Meiyasu elaboró la idea del hipercaos para describir un universo radicalmente contingente. En Después de la finitud, argumenta que no existe ninguna razón última que fije las leyes de la naturaleza. Por el contrario, toda ley es solo contingente. En su formulación, el mundo es un hipercaos, en el que el principio de razón suficiente se abandona, quedando solo el principio de no contradicción como límite absoluto. Esto significa que todo puede cambiar sin explicación, que los milagros son simplemente efectos inesperados de un caos universal. Meiyasu retoma la tradición kantiana, pero la invierte. Niega la inevitabilidad causal y afirma la contingencia absoluta como fundamento de la realidad. La filosofía especulativa del hipercaos encuentra un eco claro en el horror cósmico lovecraftiano. Los dioses de Lovecraft no obedecen orden racional ni ética, aparecen y desaparecen sin propósito visible, recordándonos que el universo no da garantías ni a la lógica ni a la esperanza. La visión meyasuxiana encaja con el sentimiento lovecraftiano de un cosmos indiferente e impredecible. En ambos casos se rompe la ilusión de un mundo armónico y humano. En lugar de ello surge un universo sin sentido fijo, abierto a lo inesperado. Así, la propuesta del hipercaos filosófico se convierte en la filosofía táctica de Lovecraft, una invitación a aceptar un orden caótico donde lo imposible puede surgir en cualquier momento y lo absolutamente otro no está prohibido por ninguna ley. En conjunto, estos ejes temáticos revelan que la obra de Lovecraft funciona como una especulación filosófica en clave de horror inspirado por pensadores como Kant o Heidegger. Lovecraft proyecta una metafísica donde la correlación sujeto-mundo es insuficiente. Al mismo tiempo dialoga con la ciencia matemática de Cantor y con el pensamiento especulativo de Meiyasu, aunando la idea de infinitos reales con la del hipercaos contingente. Entronca con la tradición literaria de Mary Shelley, de Franz Kafka, Algernon Blackwood o William Hope Hudson como herederos de una fantasía que excede lo racional. Lovecraft nos sitúa así en una filosofía del extrañamiento absoluto. Nos empuja a reconocer que el cosmos puede ser ajeno, oscuro e ilimitado. Su desafío es, en último término, imaginar lo impensable, reconocer que lo metafísicamente real puede estar mucho más allá de lo cognoscible. Este gesto radical convierte sus mitos en una metafísica absoluta, un ejercicio de imaginación donde la filosofía y la ciencia colaboran para ampliar nuestros horizontes. El resultado es una advertencia y un reto intelectual, advirtiéndonos que pensar lo imposible es el único modo de aprender la posibilidad de lo absoluto. En síntesis, la cosmogonía de Lovecraft puede entenderse como una ontología del gran afuera, un modelo metafísico donde la realidad excede por completo las estructuras cognitivas humanas. A diferencia de las cosmologías religiosas o filosóficas tradicionales, Lovecraft no describe un universo ordenado, biológico o comprensible, describe un absoluto indiferente, anterior y exterior al pensamiento humano, donde las leyes físicas, la lógica y la causalidad no tienen vigencia universal. Este cosmos es, en sentido estricto, extracientífico y puede interpretarse con precisión mediante los tres tipos de mundo extracientífico formulados por Meiyasu. La cosmogonía lovecraftiana está estructurada en tres niveles ontológicos. Primero, los absolutos primordiales o el nivel ontológico total, entidades que representan principios metafísicos no individuos, como Azathoth, el hipercaos absoluto, la energía indiferente sin ley, o Yog-Sothoth, la totalidad espacio-temporal, es el tiempo y está fuera del tiempo, y Nyarlathotep, la mediación activa entre el absoluto y los mundos fenomenales. No son dioses, son estructuras del ser, expresiones de un nivel metafísico inaccesible al pensamiento humano. Segundo, fuerzas cósmicas o dioses exteriores, nivel ontológico intermedio. Entidades como Cthulhu, Shub-Niggurath, Yig o Nodens representan ciclos geológicos, proliferación biológica infinita, temporalidad profunda e inteligencias no humanas. Poseen agencia limitada, pero su naturaleza sigue siendo incomprensible para la mente humana. Tercero, razas y civilizaciones anteriores al hombre, en nivel óntico extendido. Razas como los Elder Things, Nigo o los Profundos son entidades materiales, aunque surgidas de un marco ontológico anterior al nuestro. Aquí aparece el tema del archifósil, civilizaciones y organismos que existen antes de la conciencia humana, rompiendo todo correlacionismo. Los mundos extracientíficos permiten clasificar las capas de realidad que Lovecraft presenta en su ficción. En el tipo 1 tenemos el mundo extracientífico epistémico, realidades que podrían, en principio, ser estudiadas por la ciencia futura, aunque hoy sean incomprensibles. No rompen la lógica humana, solo exceden su alcance actual.
civilizaciones alienígenas como los Elder Things, Migo, la biología no terrestre. Este nivel es el dominio de En las montañas de la locura. La ciencia humana puede asomarse, pero no comprender completamente. El tipo 2, mundo extracientífico ontológico. Realidades que ya no pueden ser objeto de ninguna ciencia posible. Estas entidades rompen causalidad, tiempo, espacio o identidad. Cthulhu, que tiene una forma no euclidiana, se describe como un sueño metafísico. Shoggoths, con una morfología sin esencia. O Shub-Niggurath, la proliferación infinita sin principio. Aquí la mente humana se quiebra. La ciencia no puede describir a estos seres porque no pertenecen a ningún marco ontológico compatible con lo humano. Representan la indiferencia total hacia el pensamiento humano, un ser sin esencia fija. Tipo 3, mundo extracientífico absoluto. Lo que está más allá de cualquier forma de pensamiento, concepto o ley. Ni siquiera puede ser concebido como posibilidad. Aquí están entidades como Azathoth, la pura potencia sin ley, equivalente literario del hipercaos. Yog-Sothoth, la totalidad espaciotemporal y su afuera simultáneo, representaciones de el gran vacío o lo innombrable. Este nivel es el corazón del horror cósmico, el encuentro con lo que Kant llamaba noumeno, pero que aquí se manifiesta brutalmente dentro del fenómeno. Tiene la propiedad metafísica de ser absoluto sin correlación, una trascendencia radical, una destrucción de toda categoría humana y una inmanencia con el cosmos. Las propiedades metafísicas de las entidades lovecraftianas pueden explicarse a través de sus características metafísicas. Indiferencia ontológica, es decir, no son malignas ni bondadosas, son indiferentes, no encajan en categorías morales ni antropocéntricas. Una estructura no euclidiana ontológica, sus formas violan o ignoran las dimensiones, continuidad espacial, identidad estable y geometría. Son formas de ser que no pueden ser representadas. Una anterioridad absoluta, existen antes de la vida y antes de la mente, son el equivalente mitológico del archifósil. Una exterioridad metafísica, no pertenecen al mundo fenomenal, no son parte de la realidad humana. Una potencia transfinita, en términos de Cantor, su ser es transfinito, supera infinitos numerables y no numerables. Yog-Sothoth, por ejemplo, puede interpretarse como el conjunto de todos los conjuntos espaciotemporales que viola y no al mismo tiempo la paradoja de Russell. Una contingencia radical según Miyazu, donde las leyes del universo no se aplican a ellos, ya que son posibilidad absolutas, y una multiplicidad ontológica, es decir, una entidad puede ser simultáneamente un lugar, una conciencia, un proceso, una no forma. Yog-Sothoth es un ejemplo perfecto, un ser que es el tiempo y está fuera del tiempo. Por último, una incompatibilidad con la experiencia humana. La mente humana no puede procesar su presencia, esto genera locura no por terror psicológico, sino por colapso estructural del fenómeno. Las entidades lovecraftianas van más allá de los monstruos, son manifestaciones de estructuras filosóficas, expresiones del ser absoluto, reflejos del hipercaos, irrupciones del conocimiento arcano y testimonios del gran afuera. Así que medir el nivel de poder de cualquiera de estos seres es imposible, ya que solo entidades como Azathoth se entiende como potencialidad para su mitología, ya que a diferencia de la visión griega donde el caos existió antes de la creación como narra Hesiodo en su teogonía, Lovecraft, por influencia del esoterismo, toma una tradición hinduista donde Dios o Brahman aún no nace y el universo es solo el huevo que prepara su llegada. Aunque aquí vale la pena resaltar la diferencia de esta visión Advaita Vedanta, no postula el mismo orden de creación que el Vaishnavismo, que dicta que el universo es el sueño de Vishnu. Puesto que en los mitos de Cthulhu las menciones de Azathoth durmiendo en una corte que toca flautas alrededor suyo, además de no tener cohesión con el canon mitológico, sino más con la visión teosófica de la Yog-Sotería que imita las tradiciones de Vishnu, aunque Lovecraft no recogió de forma directa, sí lo hizo Lord Dunsany con la entidad de Mana-Yog-Sothoth, la cual es fuente, pero no parte, de los mitos de Cthulhu. Así que trascender las categorías metafísicas tradicionales, la ciencia en su conjunto, las medidas posibles, el control o manipulación conceptual, narrativo o de todo tipo de conocimiento relacionado a los saberes humanos, es la naturaleza de las entidades Lovecraftianas. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si tienen dudas, sugerencias o ideas para próximos videos, déjenla en los comentarios. Pueden ayudarme respondiendo si prefieren que suba un video comparando la mitología hinduista con los personajes poderosos más conocidos o el video del transfinito. Ya sin más que decir, me despido deseándoles suerte y buena salud.